El 11 de julio de 1995, en la ciudad de Srebrenica, las fuerzas militares serbias ejecutaron a más de 8.000 civiles ante la mirada paralizada de la comunidad internacional. Si analizamos la psicología de los soldados que apretaron el gatillo, la explicación convencional nos consuela diciendo que eran psicópatas reprimidos, monstruos sádicos desprovistos de cualquier rastro de humanidad. Sin embargo, los diarios de campaña y los registros psicológicos posteriores revelaron una verdad mucho más perturbadora. Esos hombres no actuaban impulsados por la frialdad o la indiferencia. Actuaban movidos por un profundo y desbordante sentimiento de compasión hacia sus propias familias, sus hijos y su comunidad, a quienes percibían como víctimas históricas que debían ser protegidas a cualquier precio. Su brutalidad no nació de la falta de empatía, sino de una hipertrofia de ella. Nos han educado en el dogma absoluto de que la empatía es una especie de pegamento moral universal, la medicina definitiva que sanará todas las fracturas de la civilización. Libros de autoayuda, discursos políticos y campañas humanitarias repiten el mismo mantra. Si tan solo nos pusiéramos en el lugar del otro, el sufrimiento desaparecería. Este diagnóstico es peligrosamente ingenuo. La empatía, analizada desde la biología evolutiva y la neurociencia aplicada, no es un faro de justicia, es una herramienta tribal, un mecanismo de selección diseñado para proteger al clan y hostilizar al extraño. Cuando el cerebro experimenta una oleada intensa de empatía hacia una víctima específica, el lóbulo frontal suspende de inmediato el juicio crítico y la racionalidad, activando una sed de venganza justificada que transforma la supuesta bondad en una crueldad sin límites. Para comprender cómo funciona este secuestro neurobiológico, es necesario observar lo que ocurre dentro de una máquina de resonancia magnética funcional. Cuando un individuo observa el rostro de alguien que sufre y pertenece a su mismo grupo político, religioso o social, los circuitos de la empatía, la corteza cingulada anterior y la ínsula, se encienden con violencia, replicando el dolor ajeno en carne propia. Pero si a ese mismo individuo se le muestra exactamente el mismo sufrimiento en el rostro de un rival o un miembro de una comunidad ajena, esos circuitos permanecen mudos o, peor aún, activan sutilmente el cuerpo estriado, la zona del cerebro asociada con la recompensa y el placer. Los seres humanos no empatizan con el sufrimiento abstracto, empatizan con los suyos. La empatía es, por definición, excluyente. Necesita un límite geográfico, ideológico o cultural para existir, lo que la convierte en el combustible perfecto para la polarización. Esta desconexión selectiva explica un fenómeno cotidiano que inunda las plataformas digitales contemporáneas: el linchamiento público ejecutado por personas supuestamente virtuosas. Un video de escasos 20 segundos muestra a un individuo cometiendo una infracción moral o una imprudencia verbal. En cuestión de minutos, miles de usuarios en redes sociales, impulsados por la empatía inmediata hacia la parte afectada, inician una cacería humana. Exigen su despido, difunden su dirección residencial, amenazan a su familia y celebran su ruina civil con una alegría casi mística. Si les preguntas, te dirán que actúan por compasión, por justicia, por defender al débil. La realidad es que la empatía ha actuado como un anestésico moral. Al identificarse tan intensamente con la víctima, el linchador se autootorga una licencia ilimitada para ejercer el sadismo sin sentir culpa. La bondad percibida se convierte en el disfraz perfecto para liberar la agresividad reprimida. El psicólogo Paul Bloom expone detalladamente esta anomalía al describir la empatía como un reflector inestable. Un reflector ilumina con una nitidez absoluta a una sola persona o situación, pero al hacerlo, sumerge en la oscuridad más profunda a todo lo que se encuentra alrededor. Si un medio de comunicación muestra la historia trágica de un solo niño atrapado en una burocracia médica, la empatía colectiva forzará al gobierno a desviar millones de dólares para salvarlo, ignorando que ese mismo presupuesto, distribuido de forma racional en infraestructura básica o prevención, habría salvado la vida de miles de niños anónimos. La empatía es racista, es corta de vista
y prefiere las narrativas emotivas simples antes que los datos estadísticos complejos. Gobierna basándose en el impacto emocional del instante, lo que la vuelve un motor pésimo para la legislación, el derecho y la justicia social. Si extendemos este análisis al terreno de la historia, la paradoja de la compasión se vuelve aún más sangrienta. Los tribunales de la Santa Inquisición no se fundaron sobre el desprecio puro hacia el ser humano. Los teólogos medievales operaban bajo una lógica profundamente empática. Creían con absoluta certeza que el alma de un hereje ardería por la eternidad en el infierno si no abjuraba de sus errores. Torturar el cuerpo físico durante unas horas era, desde su perspectiva, un acto de compasión extrema, un dolor menor infligido para salvar una existencia eterna. Del mismo modo, las grandes purgas totalitarias del siglo XX se justificaron mediante la protección empática de la clase obrera o de la pureza nacional frente a los supuestos parásitos que amenazaban el bienestar común. Cuando la empatía se institucionaliza y se divorcia de la razón fría, el número de cadáveres aumenta exponencialmente. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano posee un recurso limitado para el procesamiento del afecto. Cuando intentamos forzar la mente para que sienta el dolor de 8.000 millones de personas, el sistema colapsa bajo un fenómeno conocido como fatiga por compasión. El individuo moderno, bombardeado por notificaciones constantes sobre masacres, terremotos y crisis globales en la pantalla de su teléfono, experimenta una parálisis emocional crónica. Al no poder procesar fisiológicamente semejante volumen de sufrimiento ajeno, el cerebro activa un mecanismo de defensa que se traduce en cinismo o apatía real. La exigencia social de empatizar con todo el planeta no ha creado una sociedad más unida, sino una masa de espectadores agotados que simulan indignación en comentarios de Internet para ocultar su absoluta indiferencia interna. Existe una alternativa filosófica y psicológica a esta trampa, una que la modernidad prefiere ignorar debido a su falta de espectacularidad emocional: la compasión racional o el desapasionamiento cognitivo. El estoicismo antiguo ya advertía sobre los peligros de dejarse arrastrar por las pasiones ajenas. Epicteto sugería que si un amigo llora por la pérdida de un familiar, puedes acompañarlo y mostrar gestos de apoyo. Pero debes tener un cuidado absoluto de no llorar internamente, de no permitir que su caos emocional nuble tu propia mente. Si te ahogas junto al náufrago, nadie se salva. Para ayudar verdaderamente a alguien que sufre, no necesitas sentir su dolor. Necesitas entender que sufre y conservar la claridad mental suficiente para diseñar una solución efectiva. Un cirujano no opera mejor a un paciente porque le duelan las entrañas al verlo sangrar. Opera mejor cuando su pulso es frío y su mente está concentrada en la técnica. La moralidad del futuro no puede seguir sosteniéndose sobre los cimientos movedizos de la empatía biológica. Depender de lo que sentimos en el pecho al ver una imagen atractiva o una narrativa conmovedora nos condena a ser marionetas de los algoritmos de atención, que saben perfectamente qué fibra tocar para activar nuestra indignación tribal y ponernos a pelear contra el vecino. La verdadera civilización comienza cuando somos capaces de actuar con justicia y respeto hacia aquellos que nos caen mal, hacia los que no pertenecen a nuestro grupo, hacia los que despiertan nuestra antipatía más profunda. La justicia real no se siente bien en el cuerpo, es fría, es abstracta, se mide en leyes neutrales y se ejecuta a pesar de nuestras inclinaciones emocionales. Cada vez que sientas esa oleada cálida y justiciera de indignación moral recorriendo tu espalda al ver una injusticia en Internet, detente un segundo antes de unirte al coro de los virtuosos. Esa sensación de superioridad no es el despertar de tu conciencia espiritual. Es el software paleolítico de tu cerebro pidiéndote sangre para defender a la tribu. La trampa de la compasión radica en hacernos creer que somos más santos cuanto más odiamos al agresor de turno. Quizás el mayor acto de libertad intelectual que un ser humano puede reclamar en la era del ruido no sea aprender a conectar con los demás, sino aprender a dudar de la supuesta nobleza de sus propios sentimientos.
Mientras la sociedad siga rindiéndole culto a la empatía ciega, las hogueras de los linchamientos seguirán encendidas, alimentadas por hombres buenos, convencidos de que su crueldad es el precio que el mundo debe pagar por su amor.